Memorias del abuelo. Relatos entre dos siglos por Marcelo Villamarín Carrascal. Segunda parte, episodio 14. A la sombra de Don Santos Proaño. La fábrica Chillo producía telas y casimires de alta calidad y contaba con mano de obra barata, cuando no gratuita, proveniente de las propiedades rurales del mismo conde. Al iniciar la década de los años 70, los trabajadores formaron un sindicato y frente a la insensibilidad de los dueños, debieron declararse en huelga. El conde Jacinto Gijón y Camaño era un personaje público que incluso llegó a ser presidente del Congreso Nacional, y la mayor parte de las actividades administrativas, tanto de las haciendas como de la fábrica, dejaba en manos de su capataz, llamado por los obreros Don Santos Proaño. Escuchemos el testimonio de algunos de sus trabajadores. Me llamo Carlos Untaxi. Entré a la fábrica Chillo por el año de 1940, cuando tenía 8 años. Eso me dejaron de herencia mis papás, el puesto de trabajo. Ellos también heredaron de sus padres, o sea que mi familia ocupó ese puesto como si fuera propio durante casi un siglo. Ellos, antes de que yo entrara, ganaban un real diario, pero prácticamente todo se quedaba con el patrón porque tenían que pagar 3 sucres mensuales por arriendo del Guasipungo. Mi mujer y mis hijas prestaban servicios en la casa de Hacienda cuando el señor conde ordenaba. Nosotros le debíamos al conde toda clase de respeto y reverencias. Tan pronto como él aparecía, nos quitábamos el sombrero, agachábamos la cabeza sin alzar la vista y decíamos la frase sagrada: alabado sea Dios. En época de mis padres estaba prohibido a los siervos usar pantalones y zapatos. Solo se permitía el uso de calzoncillo de lienzo y de ochotas. Hasta hace unos 3 años, cuando se nos permitió cambiar de vestimenta. Sin embargo, al ingresar a la fábrica, había que usar la ropa propia nuestra, o sea, calzoncillos y ochotas. Al conde le gustaba el color rojo de la sangre. Los castigos eran severos, pero ninguno satisfacía el enojo del señor si no estaba acompañado de sangre. Quien hacía cumplir los castigos, incluso con el látigo, era Don Santos Proaño, que era como decir el capataz. Era un personaje diabólico, mano derecha del dueño, quien se paseaba por toda la fábrica con látigo en mano, supervisando el trabajo. La mayoría de los obreros ha trabajado 30 y 40 años. Muchos están para jubilarse. Antes de la ley de reforma agraria, en 1960, el conde vendió a nuestros padres en 10,000 sucres los guasipungos que ocupaban. Pero no se terminó la servidumbre. Esta se acabó solo a medias por 1973. Y desde entonces los hijos e hijas de los trabajadores dejaron de servir gratuitamente al conde, pero en cambio se morían de hambre porque les quitó todo beneficio. ¿Y los salarios que pagaba? Apenas servían para comprar azúcar, sal y arroz. Aparte de eso, tenían que pagar cuotas mensuales por los huasipungos.
Mi nombre es Manuel Suquillo. Entré a trabajar en Chillo en 1941. Antes de eso, yo trabajaba en la Casa de Hacienda como ayudante de haceres domésticos. También en la agricultura del mismo conde como gañán, como mozo de labranza, pero solo como ayuda a mis padres porque no ganaba nada en la hacienda del conde, solo servicios. Mi padre en ese tiempo ganaba un sucre y 8 reales por semana en la fábrica y no alcanzaba. Entonces yo me fui a Quito, donde habían sabido pagar un poco más. Primero entré a trabajar llevando hortalizas y otras cosas, ganando 2 reales diarios. Sacaba un sucre y 2 reales por semana, pero no era fijo. De ahí regresé a Chillo, me pagaban medio real diario trabajando de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Como no alcanzaba, pude ir a trabajar en Conocoto en desbanque. Era planta eléctrica. Jodido ese trabajo. Me pagaban un sucre diario y 20 centavos. Luego aprendí albañilería y trabajaba por aquí y por allá. Don Santos Proaño era el capataz que me decía lo que tenía que hacer. Un día se me cayó la montura mientras intentaba amansar a un caballo. Ordenó que me propinaran 10 latigazos. Todos vivíamos a la sombra de Don Santos Proaño. Mi nombre es Alfonso Ñacat. Esta es la segunda huelga de los trabajadores de Chillo. La primera fue en 1917. Después de esta huelga se terminó la servidumbre, pero solo de boca. Los hijos y las hijas ya no tenían obligación de trabajar gratuitamente para el conde. Pero igual, cuando vino don Santos Proaño, les obligaba con látigo en mano. Don Santos siempre estaba presente en todo. Miraba a todos y a todos nos juzgaba. Era como nuestra sombra. No pasé escuela, pero aprendí a leer en la Biblia. Desde chiquito me gustó ir a misa, pero en las reuniones que se hacían después de salir de la iglesia, el administrador don Santos Proaño siempre decía: ustedes no sirven para escuela, son indios. Ustedes son de alpargatas. Todos estábamos obligados a asistir a esta reunión, que era como el catecismo, y el que no asiste, fuete. Yo me recuerdo que a algunos les fueteaban en la iglesia. También si faltaban a la aurora que decían, o sea, el rosario de la aurora, que entrábamos a las 4:30 y estábamos todos cantando y rezando hasta las 5:30. Después se corría lista y a los que no habían asistido, fuete. Me llamo Raimundo Viracocha. Entré a trabajar en la fábrica a la edad de 11 años. Empecé trabajando en las máquinas. Hoy tengo 42 años. Al principio trabajé en la bobinadora. Luego pasé a los telares. Trabajé como tejedor la mayor parte del tiempo. Mi experiencia ha sido tal que no ocupaba a los contramaestres o jefes. Mi padre entró a trabajar a los 7 años de edad y salió a la edad de 63 años. Estaba enfermo del corazón por el agotamiento. También trabajaron para el conde mis abuelos, pero ellos en la agricultura. A mi padre le obligaron a trabajar en la fábrica.
El trámite para su jubilación duró 8 meses. Nosotros teníamos que trabajar donde nos pusiera el don Santos Proaño por orden del conde. A mí me mandaron a la portería. Como en ese entonces el conde era presidente del Congreso, venía a distintas horas, a veces a la 1, 2, 3 de la madrugada. Yo no tenía caseta y tenía que estar a la intemperie, con lluvia o con sol todo el día y a veces hasta la madrugada. Y no podía dejar ese trabajo porque era lo único que tenía. Ahí trabajé durante 14 años en esas condiciones. Por fin, a los 6 años de estar trabajando, me dio la portería porque ya me estaba enfermando. Me empezó a dar varices por la humedad. Ordenó que me hicieran un cuartito de 1 metro por 1 metro y yo le reclamé. Me quieren tener como en un infiernillo, le dije a don Santos. Usted sabe que con tantas horas a uno le coge el sueño y no hay dónde acostarse un rato a reposar. Entonces pedí que me volvieran a las máquinas. Me llamo José Julio Suntaxi. Trabajo ya 10 años en la fábrica. Trabajé como albañil a cargo del mismo dueño. Más antes mis padres tenían Huasipungo y cuando hicieron la reforma agraria les dieron un pedacito, unos 5,000 metros. Yo estudié solo primaria y de ahí salí a trabajar. Un día el Manuel Suquillo me dice: ¿y usted desde que vaya a trabajar pasando el hilo? Es que no veo bien la numeración, le digo. Es que no soy de escuela. No sé leer ni escribir. Entonces el Manuel me dice: vea, siento en el alma que usted no sea de escuela. Es sentible, porque ahora en este tiempo es lo primero que sepan leer y escribir. Entonces me prestó una Biblia y de escondidas me fui a la iglesia bautista y allí aprendí a leer y escribir con la Biblia. Después pasé por la iglesia de los padres y una hermana que estaba ahí me permitió entrar. Pero después, viendo a los hermanos que me había hecho evangelista, me hicieron la guerra. Y yo les dije: no soy socialista ni comunista, soy evangelista. Y también a los del barrio les dije: yo no estoy haciendo ningún mal a nadie, solo quiero aprender. Pero don Santos Proaño fue implacable. Él no quería que seamos bautistas o de otra iglesia. Él decía que, aunque somos indios, tenemos que ser católicos. Y andaba atrás de mis pasos, viendo si entro o no a la iglesia bautista. Terminado el taller, las mujeres de los compañeros prepararon una agüita de canela y nos sirvieron con pan. Mientras ardía el fogón donde crepitaban quejumbrosos unos leños, entré a la bodega. Como todas las noches que pasé allí, me tendí en una de las pacas de algodón y me dormí plácidamente. ¿Qué pasó finalmente con la huelga? Lo conocerás en el siguiente episodio.